El radar de la política en Marandúa Noticias. Seis 29 minutos de la mañana, 6:29 a esta hora de la mañana. Como siempre, activamos este radar de la política para ver qué pasa en el departamento del Guaviare. Y es que esta vez pues recibimos la visita del precandidato presidencial del movimiento Sí Hay un Camino. Se trata de David Luna, quien ha sido senador de la República, ha sido ministro de la Tecnología, de la Información y de las Comunicaciones, ministro de las TIC, pero también ha sido alto consejero para las regiones, alto consejero presidencial para las regiones. Y con esa experiencia, pues, y seguramente mucha más, ha llegado hoy a nuestro departamento del Guaviare. Precandidato, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, muchas gracias por esta invitación, muy feliz de estar acá. Muchas gracias a tu equipo por este recibimiento y por supuesto estar en San José, de estar en el Guaviare, que es un departamento que conozco, o mejor, que conocí muy bien cuando me desempeñé como consejero para las regiones y como ministro. Así que feliz de volver. ¿Cómo ha visto? Llegó usted ayer aquí al departamento del Guaviare. ¿Qué ha visto en estas últimas 24 horas del departamento? ¿Cuál es esa percepción con la que tiene hoy al Guaviare? Bueno, yo veo un San José muy distinto, un San José pujante, un San José lleno de obras bonitas, parques muy bien estructurados, pero lo más importante, con una gente maravillosa, siempre receptiva. Ayer recorriendo el centro de la ciudad, entregando un volante de gratitud por haberme ayudado con las firmas que me permitirán inscribirme. La gente muy amable, obviamente expresándome sus dificultades, pero también un San José y un Guaviare que necesita aprovechar las oportunidades. Y yo creo que en conectividad, por ejemplo, para tocar un tema, hay una gran oportunidad, conectividad aérea, este departamento donde piense en la conexión que puede llegar a tener con un turismo de alto nivel, podría llegar a tener unos ingresos muy importantes, y para eso hay que ampliar la pista de aterrizaje, hay que ver cómo logra usted establecer herramientas para que haya operación nocturno o nocturna, pero también obviamente los temas relacionados con transporte terrestre, la conexión con Bogotá, con Villavicencio, y obviamente las vías que están pendientes, particularmente internas, que me parece que son fundamentales, pero oportunidades y adicionalmente progreso. Eso es lo que siento en medio de algo que no podemos tapar con las manos, que es un conflicto que no está literalmente en este casco urbano, pero sí sabemos, como lo estaban a ustedes ahora informando, pues que se vive y que lamentablemente se sufre, a tal punto que un delincuente de semejante talla pues sale en YouTube a dar declaraciones como si fuera un jefe de Estado. A mí, ni que crea, acá no nos van a doblegar bajo ninguna circunstancia, como ya tuvimos que vivirlo en los años 90. Comencemos por ahí, justamente usted ha tocado un tema clave y hoy es el orden público, es esta paz total a la que el gobierno le ha apostado, que ha resultado lamentablemente siendo un fracaso, sobre todo en territorios como Guaviare. Acá nosotros hemos vivido muchos procesos, años, tal vez las comunidades campesinas han estado en muchos años en diferentes procesos y fases de este conflicto armado. Hoy se recrudece esta violencia y hoy tenemos nuevamente menores reclutados, menores siendo víctimas de bombardeos, pero también comunidades que están sujetas al tema de la extorsión, al tema del sometimiento, al silencio, al no poder hablar, al no poder movilizarse, al tener miedo y ese temor que tal vez no se alcanza a sentir allá en Bogotá. Solamente cuando vienen aquí a regiones y cuando conocen ustedes a campesinos, a líderes sociales o incluso a estos medios, pues se enteran ustedes realmente de una realidad y un temor que poco se conoce allí. ¿Qué hacer con esta situación? Hablando particularmente de esa propuesta que tendría usted, que traería una vez llegara a la presidencia a hablar con estos grupos. ¿Cómo salir? ¿Cómo vamos a salir de este conflicto que hoy tenemos en estas regiones? Mira, Laura, el narcotráfico es el papá de todos los males y el jefe de la banda es Nicolás Maduro, y Maduro va a caer. En el año 90 Colombia producía 100 toneladas de coca. Ayer lo dijo El País de España, estamos produciendo 3.000 toneladas de coca.
esa coca tiene que salir por algún lado, y salía usualmente por Venezuela, de la mano del oro criminal, que también acaba Chiviriquete, por ejemplo. Entonces, el día que Maduro caiga, literalmente, ahí va a haber un negocio criminal que va a quedar fracturado en una gran medida, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque el ELN, Calarcá, Mordisco y todos estos delincuentes no son grupos guerrilleros. A ellos no les interesa el poder, lo único que les interesa es traquetear. Son mafiosos profesionales y el narcotráfico es el papá de todos los delitos, el papá de la extorsión, el papá del gota a gota, el papá del microtráfico que está literalmente envenenando a nuestros niños en colegios públicos y privados. Entonces tú tienes que entrar a golpear esa estructura, pero eso, como dicen algunos otros, no es a punta de balín solamente. Claro, hay que ejercer la presencia de la fuerza pública, recuperar la moral. ¿Dónde está la inteligencia financiera? ¿Por qué razón Colombia salió del Grupo Internacional de Inteligencia Financiera? Porque querían, con este cuento de la paz total, simplemente permitir lavar la plata del narcotráfico. Ahora, dicho eso, y en esto soy claritico, porque como a la gente le da pánico decirlo básicamente por coyuntura política, el proceso de paz total ha sido un fracaso. Pero otros procesos de paz en Colombia, como el que se desarrolló con las FARC, para mi gusto, no fue un fracaso. Lo que pasa es que el Estado ha dejado de implementarlo. Y en ese sentido, a mí me sorprendió mucho. Ayer cuando estuve en los resguardos, ayer cuando caminé las calles, la gente decía, hombre, hoy está salido de control, pero nosotros queremos volver a tener algo de paz, como tuvimos cuando se desmovilizaron 15.000 guerrilleros de las FARC. Y eso nos da pánico hablarlo, que porque hoy está derechizado el país. No, esto no se trata de derecha o izquierda, esto se trata de contundencia. Y en este caso, la vida está por encima de la política y de las ideologías, y sobre todo de los expresidentes, que creen que son los dueños acá del discurso, no permitiendo ni siquiera renovaciones generacionales. Hablando de estas opciones o estrategias que se han implementado para esa paz, recordar que ese acuerdo de paz, para muchos fallido, pero para estas regiones, como usted lo dice, fue un paso, tal vez lo más cercano que se ha tenido de paz en alguna parte de la historia. Pero eso venía acompañado de varios temas, uno de ellos el proyecto PENIS, el proyecto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que todavía hoy ha sido un completo incumplimiento. Estamos hablando de que han pasado ya casi 9 años y todavía los campesinos, los beneficiarios que creyeron, que fueron y arrancaron su coca, hoy están esperando que les cumplan con unos pagos que no les van a cumplir, que están completamente desfinanciados, que vienen de excusa en excusa y en excusa, sosteniéndoles, aplazándoles un proyecto de vida, después de ellos haber estado obviamente dispuestos a cumplir este tema de erradicar esos cultivos ilícitos. Hoy se encuentran con un incumplimiento. ¿Cómo hacer también con esa parte social, con esa estrategia, no, como usted dice, no solamente de balín, sino también de tema social? ¿Qué le dice a esas comunidades que hoy se encuentran, que les han incumplido, que no tienen la confianza, por supuesto, en este Estado, en el gobierno? Laura, es que cuando tú dices que todos los problemas se resuelven a plomo, o cuando dices que todos los problemas se resuelven enterrando al que piensa distinto, es la demostración que no conoces la región. Es la demostración que haces la campaña política desde Barranquilla, desde Medellín o desde Bogotá. Hay que desbogotanizar Colombia y hay que salir a los departamentos a entender que cada uno tiene una dinámica distinta. Anoche, terminando la jornada, me encontré con un grupo de ellos y me dijeron, mire, nosotros creímos y nosotros seguimos creyendo y nosotros seguimos esperando, y no es que no haya plata, como dicen en algún caso los directores de las agencias, es que no hay voluntad. ¿Y sabes por qué no hay voluntad? Porque lastimosamente el pacto de la picota para ganar las elecciones del 22 existió. Entonces, a los narcos no les interesa que a los campesinos se les pague lo que les corresponde para poderlos volver literalmente a reclutar en el cultivo de la hoja de coca y obviamente en la recogida de la misma. Es un poco parecido pero diferente a lo que está utilizando Mordisco con los jóvenes o con los niños, que no son nada distinto que un escudo humano para tratar de protegerse de la autoridad del Estado. Y en ese sentido yo estoy absolutamente convencido que acá hay que entender que es muy distinto
tomar las decisiones en el Guaviare, en Miraflores, por supuesto en San José, que tomarlas en Bogotá, porque claramente no se entiende qué es y cuáles son esas responsabilidades. Yo sí creo en el proceso de sustitución, pero yo creo en un proceso de sustitución donde queda absolutamente claro cuáles son los compromisos del Estado a la hora de apoyar el proceso de venta de esos nuevos productos, cacao, café, los que tú quieras, o si no la responsabilidad que tiene el Estado. Y dos, pues hay obviamente algo que tiene mucho que ver con la producción, que es que si seguimos con este número de hectáreas, pues vamos a reventarnos literalmente en el país. Claro, y sobre todo en que las ayudas internacionales se están yendo en medio de este crecimiento de los cultivos. Pues claro, porque tomamos la decisión por un conflicto externo, que sabíamos que no era nuestro conflicto, de romper relaciones con una gran cantidad de aliados, y lo que estamos hoy viviendo son las consecuencias, no solamente con Estados Unidos, que nos ayudaba con sus agencias de cooperación, sino también con Israel, que nos prestaba toda la inteligencia para identificar cuáles eran los pasos que daban estas organizaciones al margen de la ley, y sobre todo la plata. La plata. Es que mira, yo publiqué hace unos días un segundo capítulo de una miniserie de cómo produce la coca Colombia, cómo se la entrega a Maduro, cómo la distribuye Maduro, pero cómo se le devuelve la plata. Ya la plata se está devolviendo con tenis, contrabandeados, desde China, y todo es negocio con criptomonedas. Entonces, acá tenemos que entender que no podemos volver a dejar que nos permee el narcotráfico. Es que casi, o no casi, algunos de tus oyentes vivieron la época de Pablo Escobar. Claro. Tuvimos que ver cómo asesinaban policías, periodistas, profesores y muchos otros. Acá no podemos volver a tolerar esa situación. Y esos narcos han cambiado de mentalidad. Mira cómo capturó la Interpol hace unos días al jefe de la banda italiana en Cartagena, en chanclas, en bermudas, en taxi. Relajado. Relajado, ya no son los Ferraris, los apartamentos. Entonces tenemos que entender que esa plata nos está afectando. Son 15.000 millones de dólares, dice el profesor Daniel Mejía, producto de remesas con plata a la coca, producto del oro ilegal, producto, por supuesto, del tema cripto. Y es que ahí está tal vez el problema de poder avanzar, todos esos intereses económicos desde diferentes espacios que tal vez no alcanzamos a conocer. Volvamos a esta propuesta que usted trae hoy al departamento del Guaviare, y con la que ha venido haciendo un recorrido importante, precandidato, y es si hay un camino. ¿Cuál es ese camino que usted está hoy planteando con este movimiento ciudadano, que además le ha permitido ya recolectar más de 1 millón de firmas, mientras otros precandidatos, porque además hay más de 70, ¿no? Hay más de 70 precandidatos presidenciales que están en este momento haciendo su campaña, pero también otros buscando esas firmas? Usted ya tiene 1 millón de firmas. ¿Cómo ha sido eso? ¿Por qué cree que lo ha logrado? ¿Y cuál es ese camino que nos quiere mostrar? Pues Laura, lo primero es que si hay un camino, porque yo sí creo que hay un camino para dejar la violencia de una vez por todas atrás. Yo sí creo que hay un camino para dejar de estigmatizar. El que pide equidad social o equidad laboral no puede seguir siendo catalogado como un guerrillero, o el que pide seguridad no puede seguir siendo catalogado como un paramilitar, o el que pide libertad de prensa no puede seguir siendo catalogado como un tibio. Yo sí creo que Colombia debe dejar de una vez por todas esas etiquetas atrás. Dos, yo respeto mucho y admiro a quienes tuvieron la posibilidad de gobernar Colombia, pero yo no tengo por qué cargar con las heridas que tienen el presidente Uribe y el presidente Santos, o el ahora expresidente Petro. Yo soy de una generación distinta. Yo tengo 2 chiquitos, Julieta que tiene 9, Alejandro que tiene 5, que se están aprendiendo en las capitales del país y que quieren seguramente venir a San José y a Miraflores, y también por supuesto a Calamar y al retorno, a poder conocer esta belleza que muchos en el mundo quieren. Entonces yo sí creo que hay que cambiar el discurso, no es pelear por pelear. Si tú no propones, vas a fracasar, y en ese sentido la gente no es boba y la gente no se deja meter los dedos en la boca. Entonces yo tomé la determinación de renunciar al Senado, porque no me parecía ético hacer campaña presidencial con sueldo de senador.
y faltar a las sesiones. Tomé la determinación de renunciar al partido, También quería preguntarle sobre eso. ¿Por qué renunciar al partido Cambio Radical? porque seguramente el doctor Vargas Lleras va a aspirar a la presidencia y yo no me iba bajo ninguna circunstancia a privar de una intención y de un interés que tengo de salir a proponer mis ideas. Yo pertenezco a una generación distinta a la del doctor Vargas, a la del doctor Uribe, a la del doctor Santos, a la del doctor Pastrana. Yo vengo del mundo de la tecnología. Yo sé cuál es el potencial en inteligencia artificial que hay para cuidar el Amazonas, pero adicionalmente para generar un turismo muy distinto. Entonces, ya estamos recogiendo 1.300.000 firmas, las presentamos la próxima semana y yo estoy absolutamente convencido que acá hay una alternativa. Hoy los números dan como ganadores a De la Espriella y a Cepeda, pero hace 3 meses daban como ganadores a Vicky Dávila y a Quintero, y hace 6 meses a Claudia López y a Carolina Corcho. La política va cambiando porque obviamente la gente comienza a oír. Y yo sí creo que hay muchos, pero falta ver quién presenta las firmas, falta ver quién se presenta a las consultas. Esto se va como obviamente en un embudo achicando. Pero lo más importante, qué importante que haya voces, es que después de 30 años el narcotráfico volvió a asesinar un candidato presidencial. Y yo siento que ahí tenemos una responsabilidad grande, pues de hacer la política, ganando, perdiendo, pero haciendo pedagogía. Y en eso es que yo creo que vale la pena tratar de conectar y sobre todo conectar en la región, en el territorio. Yo soy más rolo que un ajiaco, lo sé, me peino de medio lado, tengo voz de tarro o de gomelo, como dicen algunos, porque tengo una malformación en una cuerda vocal. Pero yo conozco 500 municipios de este país, en 28 años de trayectoria. Yo creo que no hay ningún candidato presidencial que logre llegar a los 100 o a los 150, porque hay que conocer el territorio, hay que entenderlo. Y le iba a preguntar, precandidato David Luna, uno de los problemas, el tema de orden público, el tema de la violencia que se vive en el país, pero hay también otro problema que es el tema de la salud. Se están preguntando algunas personas a través de nuestro chat qué propuestas o qué soluciones, qué plantea usted en materia de salud, pues teniendo en cuenta que usted también presentó un decálogo con el cual usted espera recuperar el sistema de salud. Total, Omar, total. Es fundamental entender algo de la región. Ayer hablaba con unas personas de la rama judicial con quienes me encontré y me contaban que el mayor número de tutelas que reciben los 16 juzgados y el tribunal es para solicitar traslados aéreos a centros de atención en otras partes distintas del departamento. ¿Eso qué significa? Primero, que el nivel de atención en el departamento no es lo suficientemente efectivo para lograr, pues, enfrentar enfermedades que podrían ser enfrentadas sin necesidad de traslado. Segundo, sobre el tema de la crisis de medicamentos. Medicamentos hay. Lo que pasa es que no le están pagando a quienes los producen. Si yo mañana me dedico a vender camisas, pues yo lo mínimo que quiero es que me paguen cuando un consumidor me compra una camisa. Lo propio pasa con los medicamentos. Y 3, yo sí creo que las EPS que cometieron delitos o indelicadezas, que vayan a parar a la cárcel todos sus dirigentes, pero no podemos justos pagar por pecadores, porque en el sistema hay unos que prestaron un servicio adecuado. Entonces la salud es prioridad. Presentamos ayer, en efecto, el documento de salud. ¿Y sabes por qué, Laura? Porque estamos en una semana que se llama Más ideas, menos peleas. Cada día de la semana presentamos una propuesta. El lunes seguridad, ayer salud, hoy diplomacia, mañana tecnología, el viernes infraestructura y vamos a seguir. Y nos hemos dado cuenta que la gente pide propuestas en la campaña, pero cuando las presentamos, pues poco le dedica tiempo a analizarlas, a criticarlas. Entonces, acá no solamente es el candidato que va a echarse cabeza al río desde una chalupa, o el que dice que va a exterminar a todo el mundo, o el que juega cabecitas con el balón. No, a esto hay que meterle fondo
fondo, y yo creo que por eso la experiencia es tan importante en algo que significa obviamente acción. Yo quiero ahondar un poquito en esa propuesta que usted hace para el tema de la salud, precandidato, y es acabar con las filas, acabar con las esperas, dice acabar con las demoras en autorizaciones. Aquí tenemos tal vez un gran problema, y se lo decían en tema de juzgado y de tutela, y es que para recibir una atención, para lograr una cama, para conseguir una ambulancia, para cualquier tipo de atención superior o especializada, muchas veces se necesita recurrir a ese tema de las tutelas. Parece ser como la nueva normalidad. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Cómo cambiarlo? ¿Y qué piensa de la reforma a la salud que está proponiendo este gobierno? El problema de la salud no se resuelve con una ley, porque la salud no es de izquierda o de derecha, la salud es un derecho. Y en ese sentido nosotros lo que tenemos es una responsabilidad para hacer eficiente el sistema. Yo le voy a hacer 1 minuto de pedagogía, Laura, no le quito más. La salud la pagamos todos, tanto los empleadores como los empleados. Ese cuentico de que el presidente es muy querido, este o cualquiera, de dar plata para la salud, es pura carreta. La salud la pagamos nosotros. En promedio, una persona como tú, como yo, como cualquiera en esta sala o como cualquier oyente, cuesta 1.400.000 pesos al año. Si a mí se me rompe este dedito meñique, la operación puede costar 6 millones de pesos. O sea, con el 1.500.000 que yo cuesto, no alcanza. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Entra en funcionamiento un principio que se llama el de solidaridad. Y ese principio de solidaridad, pues es fundamental porque, como tú y yo, por decir algo, no nos enfermamos, pues con nuestra plata ayudan. A los que se enferman. Esta es la operación del dedito, 6 millones. Pero un cáncer puede costar 500, 800, 1.000 millones, que ninguno tenemos, ni en el banco ni debajo de la cama. Entonces el sistema en sí es un sistema solidario. Pero 2, viene la angustia de la cita, viene la angustia del medicamento, viene la angustia del especialista. Y la gente echa mano de la tutela porque es la única forma con la que se mueve el sistema. No, tú puedes hacer el sistema eficiente y tienes que arrancar por 3 cosas. Lo primero, entender que cada departamento es distinto. Y sí, acá hay menos población seguramente que en Antioquia, pero tú puedes tener una prestación más importante que básica para poder atender. 2, los medicamentos no pueden faltar, porque la plata está, porque quienes los producen están. Lo único que necesitamos es que se les pague. Que si ha habido sobrecostos en el pasado, pues debe dejar de haberlos, pero no se puede con discurso tratar de resolver el problema. Y lo tercero, lo más importante, el personal de salud. El paciente y el personal de salud, el médico, la enfermera, pues son quienes son más importantes. No les estamos pagando. Y no les están pagando, vuelvo y repito, porque paran la plata en muchos casos por hechos de corrupción. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Conociendo el Estado por dentro, conociendo el sistema por dentro. Y yo soy un tipo, David Luna es un tipo que comenzó como miembro de una junta de acción comunal, la de mi barrio, donde nací, y poquito a poquito he hecho la carrera sin brincarme un escalón, sin un solo escándalo de corrupción. Ustedes lo pueden mirar en internet, y yo creo que eso marca a la hora de tomar decisiones. Es importante, sobre todo. Le quiero cambiar el tema porque usted también fue ministro de las TICs y hoy en el departamento del Guaviare yo creo que la conectividad, la conexión, la telefonía celular, el internet nos tiene desesperados a todos. Estamos en una situación en la que hoy se va la luz, y seguramente usted también lo ha vivido en estas últimas horas. Me pasó esta mañana a las 5:15. Se va la luz y automáticamente quedamos incomunicados. No hay cobertura extra de teléfono, el internet también se cae, y esto nos deja muy vulnerables porque hablamos de seguridad, porque hablamos de que las redes bancarias dependen de no solamente la energía, sino de la conectividad. Y así sucesivamente, todo sistema, todo ahora es digital, depende de todo eso. Usted como ministro de las TIC, ¿qué hacemos? La radio también. La radio también, pero la radio incluso nosotros podemos llegar a pesar de que no haya, si no hay energía tenemos planta, esa es la opción. Y afortunadamente Marandúa siempre se ha digamos caracterizado por tener esa cobertura a pesar de la falta de energía, porque eso no es nuevo, le digo, pero el tema del internet, pero el tema de la señal de teléfono sí es algo nuevo. Nunca, recuerdo yo en la historia, Omar y Arley me ayudan, si el teléfono se caía
inmediatamente se iba la luz. Mire, yo le recordaba usted en los años 80, 90, Sí. en 90 cuando aquí funcionaba el tema de Telecom, que eran los teléfonos que usted tenía, Por los cabina, ¿no? fijos, no, los Ah, fijos. fijo. De hecho, se iba la energía y la Ellos seguían telefonía funcionando. continúan funcionando. Hoy no, hoy quitan la energía, se cae internet, se cae la llamada telefónica, No se hay caen los WhatsApp, servicios, no hay nada. no hay WhatsApp, no hay servicio tampoco de las EPS porque no tienen red, mejor dicho, se paraliza completamente el pueblo. Todo. El San José, al punto de que usted no tiene ni para llamar, si tiene una emergencia, llamar a una ambulancia, por ejemplo, o un tema de seguridad. De hecho, uno de los hechos de orden público, si usted no recuerda, precandidato, pasó este tema de la emboscada a los soldados, pasó un tema como en la mañana, 4 de la mañana. Ese día había corte, estaba suspendido, no hubo energía, se supo solamente hasta las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque no había conexión. Eso es solamente como un ejemplo. Usted como ministro pudo entender un poco cómo funcionan estas empresas, porque además sí funcionan, tienen presupuestos, pagamos todos nuestros recibos, aquí no nos descuentan, así no nos den cobertura, no nos descuentan ni un peso de esos recibos. Y aquí lo peor es que no hay nadie quien nos defienda. Aquí no hay una superintendencia a la mano de servicios, no hay donde nos quejamos, lo dejan uno esperando, llame al operador de cada telefonía a ver si le reciben la queja, y así estamos. Mira, Laura, no hay que echar carreta. El único responsable de eso se llama el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que tiene una dirección de inspección, vigilancia y control. Cuando yo era ministro, le puse las multas a las compañías por no prestar adecuadamente el servicio y les gané el pleito más grande de la historia, donde el Estado le gana a un privado 4 billones de pesos, tanto a Claro Sí, como a me acuerdo. Movistar. Sí. Entonces, tema 1. Tema 2, si acá se está cayendo la voz, o sea, la señal de celular, los responsables son las compañías de telefonía celular y el Ministerio TIC tiene que actuar, porque está en estos momentos entonces prevaricando, no está haciendo su tarea. Y tiene que hacer su tarea porque el consumidor es a quien nos debemos, No puede haber excusa. En segundo lugar, en mi época nos tocaba conectar con microondas o con fibra óptica. Hoy conectamos con satélite de baja órbita, los famosos satélites de Elon Musk. Es muy importante entender que con esos satélites podemos llegar a cualquier parte del territorio. La mitad de la mitad de la mitad del Amazonas sin instalar ninguna capacidad. Obviamente, ¿qué estamos necesitando ahí? Luz. Y en ese sentido, pues hay unas debilidades grandes. Pero tú puedes llegar a la gran mayoría del territorio con nueva tecnología y tienes como Estado que generar un mínimo digital. ¿Qué es un mínimo digital? Pues hay gente que no tiene cómo pagar literalmente el plan de datos. El Estado tiene que ayudar porque ahí está la posibilidad de la educación, la posibilidad de la seguridad, la posibilidad de la acción. Mire, yo llegué un día a un corregimiento que se llama Chengue, en la alta montaña entre Bolívar y Sucre. Chengue está al frente de otro corregimiento que se llama, se me acaba de olvidar el nombre, ya te lo digo. Y la gente en Chengue, que tenía un problema, Macayepo, perdón, la gente en Chengue y en Macayepo que tenían un problema por el aguacate, lo único que me decían, queremos señal de celular. ¿Por qué? Les decía yo, pues porque acá tuvimos una incursión paramilitar, porque acá tuvimos una incursión guerrillera, y la gente de la Infantería de Marina está a 5 kilómetros, y no los podíamos llamar. O sea, algunos piensan en las transacciones bancarias, otros en la salud, etcétera, pero también la seguridad es fundamental, y tiene mucho que ver con la conectividad. Entonces ahí lo que hay que hacer es ejercer y obviamente modernizar. Pero dos, que es muy importante. Estamos hablando de cuál es el principal factor de deforestación que tiene Colombia. En estos momentos, la coca, por supuesto, en algunos casos, la ganadería extensiva y fundamentalmente el oro criminal. ¿De dónde viene el mercurio para explotar el oro criminal? Desde México. Entra por Ecuador, lo trae nada más y nada menos que el cartel de Sinaloa y llega hasta este departamento. O sea, mira la vuelta que da. Imagínate cómo debe ser de rentable ese negocio.
Entonces, si nosotros no entendemos que la única herramienta que nos va a permitir luchar contra la deforestación, que entre otras es lo que pone a Colombia más alto en el grave problema del cambio climático, Sí. pues es la tecnología. Tú con tecnología puedes identificar no solamente por dónde están esas rutas, sino puedes reforestar. Y es fundamental. Y ahora, pues que Chiviriquete está en el radar del mundo, no solamente Colombia, sino del mundo, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad enorme desde ese punto de vista. Pero has tocado un punto muy importante y aquí nosotros tenemos nuestra línea Marandúa Verde, somos comprometidos con todo el tema ambiental. Hemos hecho seguimiento desde, tal vez antes de que fuera noticia este tema de la deforestación. Precandidato, tal vez hay satélites, tal vez el IDEAM tiene este sistema de monitoreo, ellos hacen su reporte anual, sacan sus cifras, señalan, de hecho acá hay otros organizaciones que cada año hacen seguimiento y nos van diciendo, sí, miren, la capa se está reduciendo, hay más deforestación en este punto, hay unos incendios en este punto, acá, mejor dicho, les damos seguimiento completo. El problema es que cuántas de esas investigaciones en la Fiscalía, que además se crearon especializadas para el tema ambiental, han dado resultado. ¿Cuántos capturados se tienen hoy en Colombia, en el departamento del Guaviare, por tema de deforestación? ¿Cuántos procesos han avanzado en ese tema? Le dejo para que usted pregunte, porque nosotros hemos preguntado y no hay ni avanzan supuestamente, pero no vemos resultados. Pero mira, no hay realmente esa acción entonces a las verdaderas cabezas, que era lo que hace un tiempo se dijo y era en la campaña, vamos a estar entonces en contra de los verdaderos criminales que deforestan la Amazonía. ¿Dónde están? pero yo voy inclusive a algo más sencillo, que es la maquinaria amarilla. La maquinaria amarilla tiene GPS, o sea, todo el mundo puede saber dónde está la maquinaria amarilla. Pues todos los GPS de la maquinaria amarilla que está dedicada al oro criminal, esta es información entregada por la inteligencia no colombiana, por la inteligencia de otros países que saben que la minería criminal está afectando sus economías igual o más que la coca. Todos los GPS son desactivados y todo el mundo sabe perfectamente cómo se desactivan, por qué se desactivan y finalmente, ¿dónde está la maquinaria amarilla? ¿Desde hace cuánto no ves un operativo de destrucción de maquinaria amarilla? ¿Desde hace cuánto no ves una judicialización? ¿Sabes por qué? Porque el pacto de la picota sí existió, que fue el acuerdo con los narcos para ganar las elecciones. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que el narcotráfico es el papá de todos esos delitos. Ellos, ¿por qué se dedican a la explotación de oro criminal? Para lavar la plata de la coca. El 80% del oro sale del país de manera ilegal. ¿Por dónde? Por Venezuela. ¿Quién lo recibe? Maduro. Entonces, si tú no entiendes que este país va a tener un cambio importante y los principales afectados, afortunadamente, serán esas estructuras, cuando caiga Maduro, pues no van a lograr entender cuál es la dimensión de esa dictadura. Entonces a mí que no me venga con cuentos el señor Mordiscos o el señor Calarcá de que ellos lo que están protegiendo es a la niñez colombiana, cuando son los mayores reclutadores de este país. Y ese es el tipo de cosas de las que hay que hablar. Pero mientras tanto estamos en una campaña donde un candidato con otro se agarra por una encuesta o se agarra por una decisión partidista. No, acá lo que tenemos es que pensar en torno a qué nos queremos unir y trabajar conjuntamente. Y en ese sentido creo que ese proceso de deforestación no es un proceso solamente que tenga que afrontar Colombia, es un proceso en el cual debe, y tú hablaste ahorita de la colaboración internacional, entender el mundo que tiene una gran responsabilidad. Y hay apoyos, ya se anunció $1 millón para la protección de la Amazonía anual por parte de, entiendo que fue Alemania o otro país europeo. Hay recursos, pero entonces ahí es donde nosotros acá en territorio preguntamos, ¿dónde están los recursos? ¿Con dónde están todos esos esfuerzos? ¿Por qué no se unen y por qué no se ven realmente esos resultados? Rápidamente le quiero preguntar por temas, acá nos podemos quedar hablando todos los días porque tengo la agenda realmente muy, pero tal vez preguntas cortas para respuestas cortas. Entonces, por ejemplo, tema de jóvenes, hoy vemos una polémica muy grande con ese tema de los bombardeos, los jóvenes están allá, si fue, no fue, es una polémica que seguramente hay un debate que hay que darlo. Primero, ¿qué piensa usted de eso? Pero segundo,
segundo, ¿qué hacer con los jóvenes? ¿Cuál va a ser esa propuesta para los jóvenes? Mire, la tecnología es la mejor herramienta para lograr que los jóvenes tengan un mejor futuro. Colombia tiene que hacer un esfuerzo grande, no solamente para pensar en esa formación en inteligencia artificial, que es muy bien remunerada, pero también hay que pensar en otras actividades. Acá dejamos a un lado el tema cultural y el tema deportivo. El Ministerio de Deporte ha tenido 4 ministros. Se acabaron los Juegos Panamericanos, no pudimos traer la Fórmula 1, un medallista olímpico tiene que hacer un sancocho y un bingo para poder ir a los Olímpicos. Entonces yo sí creo que es fundamental, muchas gracias, que es fundamental entender que hay distintas actividades y distintas acciones que los jóvenes quieren poner en marcha para poder progresar. Ayer estaba también hablando con unos pelados que se dedican exclusivamente al deporte y lo que decían es, nosotros queremos más que el apoyo tradicional que es, nos van a entregar unos uniformes. No, las escuelas tienen un significado, el entrenamiento de alta calidad tiene un significado. Entonces yo sí creo que ahí hay que pensar de manera distinta. Yo por eso vengo hablando de economía la economía del emprendimiento, la economía del entretenimiento, la economía de la gastronomía. Es que hay una guía internacional que se llama Atlas, donde están los platos típicos más importantes del mundo. La gente viene a Colombia a probarlos, como vienen a Chiviriquete o a ver las aves, vienen a probar los platos. Y acá pues hay una cantidad de oportunidades de ese tipo de turismo que me parece fundamental. Y sobre la primera parte de la pregunta, que no fue corta la respuesta, lo que hace Mordisco y lo que hacen todos estos delincuentes es utilizar a los jóvenes como escudos humanos para precisamente dar estas discusiones y creerse intocables. Y ante la fuerza del Estado no puede haber intocables. Acá no puede haber intocables, pero ¿cuándo comenzó el mal ejemplo? Comenzó cuando el presidente Petro otorgó zonas de literalmente no acción por parte de la fuerza pública. Ceses al fuego que no fueron verificados. Y te digo la fecha exacta, porque la tengo acá como si fuera ayer. 31 de diciembre de 2022. Ese día, la moral de la fuerza pública se disminuyó, porque le toca llamar a pedir permiso a Bogotá, y en Bogotá no le contestan nunca, y por ende está primero la política que la protección de los ciudadanos. Insisto, respuestas cortas. Conectividad vial, hoy estamos afectadísimos con ese tema de la vía al llano. Viajar de Bogotá a Villavicencio se está convirtiendo realmente en un dolor de cabeza, pero de la mano ahí va no solamente la productividad, productos que se van de la, digamos, producción regional aquí en Guaviare y Meta hacia el centro del país, sino también el turismo, afectados completamente, afectados. ¿Qué hacer con la vía al llano? ¿Qué hacer con el turismo aquí en esta región? Pero antes de eso, usted sabe que acá hay un puente que le llaman el Mientras Tanto, un puente que se cayó hace 9 años en el retorno. Pusieron un puente militar y nunca, y nunca lo volvieron a hacer. Así vamos con el de la vía de Villavo. Sí. Ese puente se llama el Chirajara. El Chirajara no, el de la el que hubo el año pasado la avalancha y se llevó Quetame. Ahí estamos con 2 puentes militares mientras tanto. Entonces el puente de Caño Grande es el ejemplo que las cosas no pueden simplemente dejar que pasen. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? La vía al llano tiene un responsable, que es un concesionario, que entre otras tiene billete de sobra. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es exigirle que cumpla las responsabilidades de la construcción de una vía que es fundamental para conectar, por supuesto, con el Meta. Pero ahí viene otra responsabilidad, que es la conexión, por supuesto, con San José, que no está en buen estado, que es estratégico, que esté en buen estado básicamente porque es la posibilidad de ir conectando con lo que puede llegar a ser la despensa ambiental del mundo, en el caso de San José y del Guaviare, pero en el caso del Meta y del Bichada, la despensa alimentaria del mundo. Entonces es clave. Pero 2, el tema fluvial, los ríos, los embarcaderos van a ser esenciales. Los ríos no pueden ser el plan B, son el plan A, y en ese sentido yo sí creo que es fundamental trabajar en eso. Y vuelvo y le insisto, el tema aéreo, que es esencial, porque tarifas altas, porque llegan aviones chiquitos,
atrapados, ¿no? Atrapados. Incomprables. esas Incomprables. tiquetes. Entonces, tarifas altísimas para poder llegar. Si usted tiene un poco más de metros, va a poder aterrizar un avión más grande, van a poder llegar más pasajeros, va a poder disminuir, obviamente, el costo. Esto es matemática sencilla, pero que necesita voluntad política. Y vuelvo y le repito, acuérdese la época de por allá el 22, cuando había un candidato que no le gustaba la política y que le preguntaron por el bichada y dijo, ¿eso qué es? Ajá, sí. Pues un poquito lo mismo, un poquito lo mismo. Sus oyentes tienen que pensar quiénes son quienes han estado en el territorio, no quienes echan los discursos desde el Tequendama en Bogotá, porque esos son los que no se mojan, son los que no les gusta el territorio, ni ponerse las botas ni arremangarse las mangas. Hoy el país está dividido y no solamente en política, y usted ya ha anunciado importantes alianzas para esta campaña. ¿Cómo ve justamente ese panorama en medio de tanta polarización? Yo te pregunto a ti, Laura, y a los oyentes, ¿a ti la izquierda te paga la luz? ¿O la derecha te paga el agua? ¿O el mercado te lo paga el centro? No, lo pagas tú, Claro. con tu trabajo, madrugando, con tu gimnasio, haciendo un esfuerzo berraco, como todos los demás colombianos. Entonces, usted lo que necesita pensar es en resolverle los problemas a la gente. Lo decían hace un minuto acá, lo decía Omar, la gente está desesperada por su medicamento, está desesperada por su tratamiento, por supuesto por su seguridad y por la extorsión. Lo que necesita un gobernante es resolverle los problemas a la gente. Y yo sí creo que los más interesados en que la polarización siga son quienes lideran esos extremos. No, nosotros hicimos una alianza que está con Cárdenas, que está con Galán, vamos a elegir un candidato único, ese candidato va a llegar a la consulta del mes de marzo, y en marzo vamos a competir en algo que no siga polarizando el país. Yo sí estoy absolutamente convencido que es posible lograr proponer y resolver, antes por supuesto que controvertir y polarizar. Por aquí nos están diciendo, aquí aparecen solamente en campaña. ¿Qué hacer para realmente no aparecer solo en campaña? ¿Qué le dice usted hoy al Guaviare para que no se olvide? Mire, me está llamando mi sobrinita a saludar, que está en Bogotá, y ay, ¿qué tal esa linda. belleza? Se llama Fátima. Fátima, Hola, ella Fátima. es la hija de Marcela. Ella es la Usted hija de Marcela. La seguimos por redes. ¿Sí? Un saludo a Marcela, claro. Marcela, te está saludando Laura, que además es también una influencer acá, nada más y nada menos que del Guaviare. Un saludo a Marcela. Obvio, un saludo a Fátima. Muy bien. La Ahora seguimos, los la llamo, seguimos. besos. Es que me toca contestarle a mis hijos, porque Claro. en esto la Está- política no los ve uno lo suficiente, y Es siempre cierto. el FaceTime es Ayuda. la herramienta. Me perdí. La pregunta, la comunidad hoy acá nos dice Ah. bueno, me acaban de recordar otro tema también que tenía pendiente y era el tema de la corrupción. Le preguntaba antes, dos preguntas hay. La comunidad dice, venga, acá aparecen solamente en campaña. ¿Qué le dice usted hoy a los guaviarenses para que realmente apoyen este movimiento, si hay un camino, pero además que no se sienta que sea solamente tema de campaña? ¿Cuándo va a volver? ¿Cuál es ese compromiso de estar pendiente de estas regiones? Y dos, la corrupción está instaurada y se ha identificado, yo creo que como el principal problema. Ayer teníamos un tema del día y decíamos, el verdadero problema de Colombia es la corrupción. ¿Cómo sacar, cómo romper con esa corrupción? Mira, Laura, yo valoro mucho la pregunta, porque yo sí creo que la gente está mamada. Y está mamada de que la política te venda unos sueños y unas ilusiones que finalmente no van a cumplir. Los jóvenes están mamados porque les dijeron que les iban a condonar las deudas del ICETEX y no pasó. Pero te pongo un ejemplo. Yo me lancé a la alcaldía de Bogotá una vez. Perdí, me derrotaron. Y quien me ayudaba me dijo, proponga ese proyecto. Yo le dije, no, porque por ahí no se puede hacer ese proyecto. Quien ganó las elecciones lo propuso y nunca lo hizo. ¿Qué significa eso? Que hay que ser responsable en con qué se puede comprometer uno. Yo conozco este departamento, he visitado sus 4 municipios, lo he recorrido. Yo me comprometo ¿a qué? A estar permanentemente de la mano del departamento. Pero 2, yo sí creo que hay que trabajar en 3 flancos muy duros. El de la salud, generando una verdadera infraestructura que permita atender en el territorio. 2, la conectividad, no solo la digital, la aérea, la fluvial y la terrestre. ¿Por qué?
porque esas inversiones van a redundar en que acá llegue la industria, la empresa, a que el turismo tenga una capacidad. Por eso sí hay que inspirar y hay que creerse el cuento de que es posible que este sea uno de los departamentos más importantes a nivel mundial turísticamente hablando. Y 3, el tema de la corrupción. Yo creo que con la corrupción hay que actuar contundentemente, usando tecnología, sí, claro, ese es el principal enemigo de la corrupción, pero 2, hay que echarle mano a la extinción del dominio, pero no solamente de lo que el bandido se roba, sino de todo su patrimonio, la casa, el carro, la beca, para que ahí sí el esposo o la esposa, el hijo o la hija, le digan: papá o mamá, usted va a cometer un delito y nos va a dejar en la calle, porque ¿qué es lo que hacen hoy en día? Se roban 10 pesos, confiesan, se portan bien en la cárcel y salen a disfrutar los 10 pesos. No, acá hay que ir por todo el patrimonio. Eso merece una reforma constitucional que será difícil, pero que es necesaria, porque la política es el arte de servir, no la actividad para servirse. Bueno, y finalmente, ¿por qué deben los guaviarenses apoyar este movimiento, David, este camino que usted hoy está mostrando? Laura, yo represento una nueva generación que no denigra de la política. Yo soy un tipo que siente que siempre se puede hacer la política de manera digna. Ahí está mi hoja de vida y por eso es que la traigo, para que la gente la vea, la investigue, para que sepan por qué David Luna comenzó como edil o por qué David Luna pasó como representante o como ministro. Entonces yo sí creo que yo represento una forma de hacer política de la cual me puedo sentir orgulloso y no tengo que ni borrar fotos de mi Instagram, ni borrar trinos para generar simpatías con los de la coyuntura. 2, porque soy un tipo que viene del mundo de la tecnología y con tecnología tú puedes modernizar el Estado. Tú le puedes hacer fácil la vida a los ciudadanos para que reciban la medicina a domicilio y no les toque soportarse 3 o 4 horas. 3, porque soy un tipo de una generación que entiende que es que proteger la Amazonía no es un discurso, es una obligación para ver si mis hijos pueden seguir creciendo en un mundo donde se pueda respirar. Pero adicionalmente porque soy un tipo que está convencido que es posible hacer la política sin insultar, sin gritar, sin maltratar. Yo no estoy tras el like, yo no compro influenciadores, yo no busco a ver cómo logro decir algo que lo único que genere es más y más odio. No, yo me voy a hacer esta campaña como la venimos haciendo. Hace unos días, ahí está en el Instagram, me personifiqué de un adulto de 85 años y salí a la calle a darle la vuelta a la ciudad. Y le preguntaba a la gente: ¿usted sabe quién es David Luna? Y una señora me dijo: ese tal por cual me cae mal. Otro señor me dijo: ese es un tipo decente. ¿Por qué razón? Porque yo sí creo que la gente tiene unos nudos en el corazón respecto a la política y tenemos que entender quienes hacemos la política lo que se está pensando, cómo se está pensando. Entonces, hacemos cosas distintas. Publicamos una valla donde salen las caritas de todos mis competidores, menos la mía. Porque yo convoco, yo no cancelo. Le mandamos una carta a los gobernadores diciéndole: si yo soy presidente, yo creo que hay que sacar estos 3 proyectos adelante de la mano, no hacer bloqueo político. Y hemos generado pues una forma, digamos, de hacer política distinta. Salí a buscarle firmas a un candidato que se llama Juan Daniel Oviedo. Le conseguí 5.000 firmas y yo buscando las mías. Pero el precandidato también, ¿no? Él también precandidato. Claro. Y a Cárdenas, que también es precandidato. Salimos y le buscamos y conseguimos 1.000 firmas. O sea, es hacer las cosas de manera distinta. Yo creo que quien lidera las encuestas hoy, pues es un tipo que ha hecho buena campaña. Y está bien. Y ojalá haga una mejor campaña. Pero no solamente hay que decir que yo me quiero salir de la ONU, de la OEA o de los organismos multilaterales, sino cuáles son las consecuencias de esa decisión. Yo creo que es equivocado. Entonces, hay que tratar de lograr, pues, hacer una campaña en este sentido que proponga y no que indisponga, y a eso es lo que vamos a apostar. Bueno, pues acá estaremos muy pendientes entonces de qué pasa con esas alianzas, de qué pasa con ese movimiento y con ese camino que usted está mostrando. David, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a este equipo, muy feliz de estar en la mañana de hoy y gracias por abrirle los micrófonos a la democracia. Gracias, Laura. Gracias.